algunos análisis, estamos subvalorando el daño que percibe la sociedad que le hizo Macri y su modelo, o gran parte de la sociedad. Y eso se ve fortalecido, o sea, la posibilidad del frente de todos, con lo perdido discursivamente y lo mal articulado que está el espacio del PRO, de Cambiemos el radicalismo, llamémoslo como quieran, lo que parecía un paseo hace unos días en términos de su organización interna. Todos los analistas, estos que escriben todos los días, decían, bueno, hay una nueva figura que es Rodríguez Larreta, que ya está ordenando todo el espacio. Fijémonos que la sola aparición de Manes volteó toda esa hipótesis de un día para otro. Entonces esto nos da cuenta que no han encontrado un discurso, no han encontrado un modelo de resolución del sentido político que tienen, y creo que es muy probable que veamos esto en mayor medida de lo que pensamos en el no acompañamiento de parte de los que lo acompañaron en el pasado con su voto. Ahora, la contracara de esto, vinculado a lo que señala Artemio, es que en nuestro espacio, sacando al presidente y tal vez algunas intervenciones del jefe de gabinete, no tiene un discurso económico, tiene un discurso puramente financiero. Cuando uno escucha hablar al ministro de Economía o a funcionarios, al funcionariado... volvieron los clásicos. Sí, volvemos a los clásicos. Siempre lo mejor es volver a los clásicos porque ahí está casi todo lo que permite construir las heterodoxias. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Guzmán esta semana? No, yo lo que veo es que seguimos hablando de temas financieros y ni siquiera de cómo impactarían supuestamente esos temas financieros en la vida de los argentinos. Y me parece que para la población... Dame un ejemplo, porque no Y hay entiendo. una discusión que parece que está saldada de para qué se van a usar los DEC, los más de 4.000 millones de dólares que van a ingresar en DEC. Sí. Y ahí tenemos que aceptar que hay muchas visiones que puede ser la que más le gusta a uno o no, pero también tienen razones. Si yo fuera funcionario, diría que bueno, esto en realidad opera como una quita, aunque lo uses para pagar. Y sería un argumento más o menos razonable. Pero tendrías que explicar para qué te sirve eso y qué impacto va a tener en la vida concreta de los argentinos, porque no hay forma de alinear expectativas económicas si no hay un discurso alrededor de por qué se toman las medidas que se toman. O mejor dicho, lo importante es tener una idea de la ruta, del camino, y las medidas cómo aportan a esa ruta, a ese camino, entendiendo que pueden salir bien, mal o regular. Nadie está pidiendo que con la bola de cristal te digan el resultado. Pero, ¿cuál es la construcción discursiva de por qué sirve o no sirve una medida? ¿Y por qué se toman las decisiones? Me parece que esto en Argentina, por derecha, por izquierda, en sentido nacional, en sentido extranjerizante, siempre ha sido explicitado y en este momento no está sucediendo. Entonces, me parece que ahí el discurso que viene teniendo el presidente de que los salarios le ganan a la inflación, de que hay que apostar... Sí, señor. Pido, porque, a ver, pareciera ser, vamos a aclararle a los oyentes que este es un conversatorio nuevo. No es que estamos haciendo el mismo conversatorio que hicimos la semana pasada, o la anterior, 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 o la anterior. Porque casi ustedes dos son dos, en el buen sentido de la palabra, obsesivos de la cuestión del ingreso. Lo vienen diciendo en todos los episodios hace mucho tiempo. Ojo con el ingreso, ojo con el ingreso, ojo con la paritaria y demás. Y después hay algo que ustedes bien lo plantearon, por eso los quiero escuchar a ustedes dos, que son los que saben del tema. Hay algo que es, ustedes vienen diciendo que el presidente dice y el ministro dice que los salarios le van a ganar la inflación. Pero estamos en agosto y eso no está pasando.
No, si bien se recortó la distancia con respecto a las paritarias y el ritmo de crecimiento de precios, que está por arriba del 50%, es cierto que no está pasando. Lo mismo sucede con jubilaciones y pensiones, que están empatando con los bonos con el ritmo de aumento inflacionario. Ahora, yo con respecto a la oposición, y voy al tema que inició Amado, sobre la irrupción de distintos liderazgos dentro de la oposición, creo que la oposición vive una triple tensión. Por un lado, un liderazgo que no termina de eclipsarse, que es el de Mauricio Macri, y otro que no termina de desplegarse a nivel nacional, con la aparición de un partido político como la UCR que quiere recapturar sobre todo territorios que ellos consideran propios o consideran con muy buena expectativa electoral y que eso le implicaría un mejor posicionamiento dentro de la coalición que lo que tuvieron en la etapa inaugural de Juntos por el Cambio. Yo creo que en esa circunstancia, en esa triple tensión, están todos y explican los vaivenes de la coalición. Ahora, quiero decir esto, un poco vos lo señalabas, Amado, en los comentarios, y yo quiero refrendarlo. Más allá de matices, todos, todos de alguna manera soportan, sostienen y sostuvieron el mismo modelo de país. No hay halcones ni hay palomas. No hay en ese sentido ninguna diferencia entre Manes, Larreta y Macri. Simplemente posicionamientos circunstanciales que lo llevan a tener diferencias de matices. La oposición es el proyecto neoliberal conservador. Lo que existe de este lado es una gran dificultad para poder entrarle a esa circunstancia, para poder manifestar los avances en esa dirección y, a mi juicio, para hacerle las críticas pertinentes a un modelo que ha dejado el país pata para arriba. Sin embargo, yo sigo viendo que no hay todavía vocación de señalar claramente cuáles fueron los déficits de ese gobierno, porque entre otras cosas, los déficits de ese gobierno se corresponden, a mi juicio, con algunas concepciones o conceptualizaciones que también circulan dentro del oficialismo. Entonces, cuesta mucho observar que haya un discurso dirigido a resaltar lo propio, pero al mismo tiempo señalar los límites del proyecto macrista, que vuelvo a insistir, está en plena ebullición, pero siempre es una ebullición administrada. Todos compartieron cuando fueron gobierno y comparten hoy, siendo oposición, exactamente el mismo proyecto de país que diseñaron desde 2015 a 2019. Un caso puntual que pone en evidencia esto que está señalando Artemio. La novedad económica sería, en las listas de Cambiemos, sería el economista Tetaz, que es un economista periodista con una altísima exposición pública. Esa sería la novedad. ¿Quién lo asesora en temas del Banco Central? Es Sturzenegger, que no es ninguna novedad, porque estuvo con Cavallo, con De la Rúa, como viceministro, estuvo con Macri como presidente del Banco Central, o sea, está claro que la idea es volver con el modelo de ajuste neoliberal recargado. Y que, como vos decís, volviendo a los clásicos, bueno, ellos también tienen sus clásicos. Muy bien. Me gustaría, Artemio, profundizamos un poquitito en los indecisos. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste una encuesta en tu vida, una encuesta electoral en tu vida, Artemio? No me acuerdo ya, pero supongo que en el 97. En el 97. Y ahora me acordé, con la encuesta, con la disputa Fernández Meijide, Chiche Dualde. Año 97. 97, exactamente. Ahí fue la alianza. Claro. La alianza recién formada entre el radicalismo y el Frepaso. Esa vez el radicalismo se corrió para la centroizquierda, le gana fue la segunda derrota del dispositivo peronista electoral después de la de Herminio Iglesias frente a Alejandro el Fenómeno Armendáriz en el año 1983. Sorpresa, el primer sorprendido fue el propio Armendáriz, ¿no?
Fue por mes y media. la irrupción electoral de los nuevos pobres, de los sectores medios que habían declinado socioeconómicamente durante la década de los 90, Bien. producto del deterioro de ingresos y de ocupación, y que le dieron al peronismo una contestación electoral contundente. Sectores que habían votado más de una vez por el propio peronismo, pero el peronismo, al desplegar las políticas menemistas, obviamente lo dejó en la orfandad. Y eso tuvo como correlato que esos nuevos sectores pobres se correspondieran esta vez con el voto a Graciela Fernández Meijide, que es un voto, obviamente, hay que decirlo, impensable en la mitología peronista, Sí. de que pudiera receptar un sector importante de voto que tenía una tradición popular democrática, justicialista, como quieran llamarla. Sin embargo, sucedió. Cuando vos haces declinar socioeconómicamente a sectores importantes de la sociedad argentina, y aún a pesar de que estos sectores te pueden haber votado y acompañado más de una vez, bueno, tenés que estar dispuesto a recibir novedades también en términos electorales. En el 97 Artemio, fue claro. ¿Y el 2009 no fue un poco eso? En 2009 creo que algo pasó. En otra proporción, pero pasó. ¿Y en el 2013 Sí, claro. no fue un poco eso? En el 2013 creo que una parte del electorado que tradicionalmente acompañaba al Frente para la Victoria le dio el voto al Frente Renovador. Es cierto, Bien. porque Claramente. Vale recordar que en el año 97 la candidata progresista era Graciela Fernández Mejide. Esto me permite un emoticón en vivo. Pero con esto quiero decir que no hay una metafísica del voto, que el voto es dinámico y que los sectores sociales reorientan electoralmente su comportamiento en función de variables. Ahí quería ir, Artemio. Ahí, porque a ver, está la experiencia 83, la experiencia 97, la experiencia 2009 que trae al recuerdo Amado, la experiencia 2013, cuando vos ya eras vicepresidente, Amado. A Cristina las elecciones de mitad de término le fue mal. Le fue mal. Bueno, a partir del 2009 es que aparece la asignación universal por hijo, se toman determinaciones en función de lo que decía Amado, de haber observado que había un problema y que había producido efectos electorales contundentes.